Webinar de hoy, os voy a explicar un poco en qué consiste el programa Competic, que es un programa al que pertenece este webinar. También hemos realizado talleres presenciales en diferentes municipios de Castilla y León. Básicamente el programa Competic es un programa, un proyecto que está dirigido a microempresas, autónomos y emprendedores. Bueno, el objetivo era pues que aprendieran a aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar el tema de la competitividad, básicamente para promover nuevos modelos de negocio en zonas rurales, ¿vale? Hemos desarrollado cursos en Ávila, León, Salamanca, Valladolid, Zamora, ¿vale? Y bueno, hemos estado hablando pues con los participantes de temas de ciberseguridad, nuevas tecnologías, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, el programa busca fomentar la digitalización y para eso, lógicamente, hay que conocer temas como el que hoy nos ocupamos, ¿vale? El tema de la ciberseguridad. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación que básicamente tratará de, pues bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad. Vale, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de nada es que hoy en día todo lo relacionado con ciberdelincuencia tiene un auge enorme, ¿vale? La ciberdelincuencia, nos guste o no, está disparada, ¿no? Imaginaos la situación, ¿no? Ahí podéis ver un gráfico, ¿vale? De un estudio realizado en el cual, pues bueno, lo que viene a decir es cómo está ocurriendo en los países el tema de delitos económicos, ¿vale? Fijaos que de 2009 hasta 2018, sobre todo en España, prácticamente hemos crecido 20 puntos, ¿vale? Hemos pasado del 35 al 54. Y buena parte de estos delitos económicos se deben a las nuevas tecnologías, ¿vale? Y bueno, al final, ¿de qué estamos hablando? Con delitos económicos, con apropiación indebida, corrupción, soborno, pero sobre todo con ciberataques, ¿vale? Los delitos habituales económicos, como podrían ser robo, corrupción y cosas de estas, pues bueno, siguen ahí, pero sobre todo lo que tiene que ver con ciberdelincuencia está creciendo mucho, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que las empresas, digamos, están aumentando todo lo que es su inversión, ¿vale? A nivel de seguridad, pero no es suficiente y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para concienciarnos, saber un poco qué tiene que ver la ciberseguridad con nuestra empresa y con los negocios, ¿vale? Bueno, básicamente en el tema de ciberdelincuencia lo que ocurre es lo siguiente, que o te sacan el dinero o te convierten en dinero, ¿vale? Y ahora veremos algunos ejemplos de esta afirmación, ¿vale? Da igual que sea una empresa pequeña, grande, organización pública, particulares, digamos que la ciberdelincuencia nos afecta a todos, ¿vale? Y al final se debe a algo tan sencillo como la tecnología actual, pero sobre todo se debe a que el mundo y las personas estamos más interconectadas que nunca, ¿vale? Y ahí viene un poco este problema, ¿no? Pues claro, al final tenemos que intentar no exponernos demasiado, pero es inevitable, ya te digo, mantenerse al margen cuando estamos hablando de que la tecnología hoy en día prácticamente lo domina todo y es algo que va a ir a más. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que al final, pues bueno, son las pequeñas empresas, los autónomos, los que más pueden sufrir estos ciberataques, ciberdelitos, porque al fin y al cabo las grandes empresas invierten mucho dinero en medidas de seguridad, ¿vale? Con lo cual, ya digo, es más normal que nos pase a una empresa pequeña que a las empresas grandes, y aún así a las empresas grandes le pasa, ¿vale? Bueno, al final ya digo, podemos gastar más dinero, pero sobre todo es una cuestión de concienciación, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que proteger lo que tenemos, ¿no? Y para ello hay que evitar que perdamos información que sea muy importante para nuestro negocio. Por ejemplo, información relacionada con clientes. También es importante que no nos roben el dinero, lógicamente, ¿vale? Con algunos de los casos que veremos aquí. Y también uno de los problemas de ciberataques es que nos bloqueen ordenadores, que nos lleguen incluso a secuestrar los equipos. Es decir, no es que por un virus no podamos utilizarlo, sino que incluso nos pidan un rescate por desbloquear nuestro equipo, nuestro ordenador, ¿vale? Pues ya digo, al final son muchas cosas las que pasan. Veremos algunas de ellas ahora mismo.
y debemos de estar, pues eso, preparados y concienciados, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de email real recibido a una empresa que conozco y esto es lo que viene llamándose el phishing, ¿vale? Es decir, la suplantación a través de correo electrónico, ¿vale? Correos electrónicos falsos que buscan, pues normalmente información confidencial, ¿vale? Normalmente información de la cuenta, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una cosa. El correo electrónico es una de las tecnologías de la información y comunicación, sin duda, es una de las más antiguas, digamos, ¿vale? Una de las que están también más extendidas. Y al final conseguir el correo electrónico de una empresa es muy fácil, porque la mayoría de ellas lo ponen públicamente en sus páginas web, ¿vale? O redes sociales. Entonces, por eso también es normal que el email que más ciberataques concentra, ¿vale? Primero porque es algo barato, es decir, una campaña en la que envío emails es muy barato, es masivo, se hace a distancia, con lo cual el delincuente puede estar en otra ciudad, incluso en otro país, en otro continente. Y sobre todo es algo anónimo, porque al final, bueno, detrás de un correo electrónico puede haber cualquiera, ¿vale? Entonces hay phishing que básicamente busca robar dinero, ¿vale? Ahora hablaremos de estos casos. Y hay otros que también no afectan tanto a las empresas, pero también son muy habituales, como por ejemplo ofertas de trabajo falsas, NDAs online, que luego intentas pagar y cuando accedes no puedes entrar, ¿vale? No hay nada. Contratación de alojamientos rurales que te dicen, oye, pues quiero reservar esto a tanto dinero, bueno, cosas de estas, ¿vale? Pero sobre todo también hay problemas de ransom, ¿vale? Problemas de ransom nos referimos a lo que vamos a ver ahora en un ratito, ¿vale? Pero bueno, en este caso, el phishing que os estoy contando, en este caso de Google, que hicieron la suplantación, en este caso, el email básicamente lo que buscaba era descargar un archivo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, una de las características que tienen estos correos es que nunca van dirigidos a una persona concreta, solo pone estimado cliente. También es verdad que siempre buscan una acción. En este caso, la acción era básicamente descargar un archivo, ¿vale? Y ese era el problema, que el archivo estaba infectado, ¿vale? Entonces, fíjate que aquí te decía que hay un importe de 2.178,96 euros, que hay un abono que me van a realizar, ¿vale? Y que si quiero saber a qué corresponde esto, pues que hay un archivo adjunto donde viene el detalle de ese pago, ¿vale? Entonces, es un email que, bueno, podría ser normal, ¿no? Y al final piensa que es un email que no me están pidiendo ningún dato personal, con lo cual dices, me está informando el banco de una operación. Parece muy fiable. Perdón. Parece muy fiable porque a diferencia del correo que vamos a ver a continuación, no me pide introducir ningún dato. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando descargabas ese archivo adjunto, el antivirus saltaba. Estaba infectado, ¿vale? No sé decir con qué objetivo o qué hacía el virus, porque ya te digo, fue detenida la amenaza, pero estaba infectado, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una de las opciones que tienen, digamos, de hacernos daño, que es enviarme un email suplantando la identidad de un banco, con el que quizás trabajemos, ¿vale? O que puede ser no sé, de un cliente que nos está realizando un pago. Y ya digo, es un engaño fácil de caer, ¿vale? Luego, sin embargo, tenemos otro tipo de engaño, ¿vale? Para tema de avisos de seguridad, os recomiendo la página web del INCIBE.es, ¿vale? El Instituto Nacional de Ciberseguridad. Aunque la amenaza que os he comentado antes del VA no aparece, ¿vale? Con lo cual quiere decir que no están todas las amenazas que existen. Pero bueno, os puede dar mucha información, ¿vale? Entonces, lo que os decía, el cliente, bueno, en este caso Banco Santander, mandaba un email a un supuesto cliente, ¿vale? Y bueno, aquí te decía pues lo típico, que nos importa mucho la seguridad, que nos gusta a lo mejor un movimiento extraño, que hay que confirmar no sé qué historia, y te pone un enlace, ¿vale? Y siempre te mete prisa, te dice, si la verificación no se realiza dentro de 12 horas, su cuenta quedará suspendida, ¿vale? Entonces te mete cierta prisa para que no pienses, ¿vale? Y una de las cosas que tienen en común estos dos emails, tanto este suplantando a Banco Santander como el otro suplantando a BVA, es que, pues bueno, ya te digo, lo que dicen es, bueno,
no da muchas explicaciones. Pero, por ejemplo, digamos que está un poquito mejor hecho, porque a diferencia del otro, en este no encontramos faltas de ortografía, ¿vale? Que es algo pues muy curioso si estamos hablando de un banco, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿veis? Este está bien escrito, resolución, transacción, declaración, información, más, o sea, está correctamente escrito. Si nos vamos a por ejemplo, aquí tenemos alerta, le comunicamos, a ver, aquí. Para proteger, ayudar, nos preocupamos por su seguridad. Esta notificación, aquí en cambio no hay automática, otra falta de ortografía, suspensión, ¿vale? Muchas faltas de ortografía. Entonces, los dos son muy parecidos. Entonces dicen, estimado cliente, ¿vale? El logotipo de la empresa, del banco, estimado cliente, una firma más o menos legítima, ¿vale? Pero, ya digo, a diferencia del anterior, pues este tiene faltas de ortografía que ya esto nos debería de dar que pensar. Ya digo, el otro era más fácil en el otro caer, ¿vale? Lo que pasa es que ya digo, en el antivirus no salta, porque aunque yo le dé a hacer clic en entrar, no detecta nada el antivirus. Al final, lo que hacen es llevarme a una página web, ¿vale? Donde esa página web están también suplantando o copiando la web oficial de Banco Santander y aquí me dicen que, oye, que meta mis claves, credenciales, luego también me piden confirmar la tarjeta de crédito, bueno, en resumen, que intentan robarte todo lo que pueden, ¿vale? Y ya digo, el antivirus en este caso ni se entera, ¿vale? Porque para él estamos navegando por internet. Mientras que en este caso, como había una descarga, ¿vale? Aquí teníamos que descargar unos archivos adjuntos, aquí el antivirus saltaba, ¿vale? Pero en este caso, ya digo, hacíamos clic aquí, el antivirus ni se enteraba, y aquí, pues eso, metíamos toda la información de acceso y claro, nos la robaba, ¿vale? Una de las cosas típicas en estos casos de suplantación que me llevan una web falsa es que normalmente no tienen certificado de seguridad, ¿vale? Si usamos Google Chrome me pondrá que no es seguro, pero no tienen el famoso certificado de seguridad SSL que hace que un dominio empiece por HTTPS, ¿vale? HTTPS, ya te digo, es el protocolo a través del cual viaja la información de manera segura, ¿vale? Y normalmente este tipo de páginas no tienen un certificado, ¿vale? Y bueno, es también otra de las pistas. Nunca un banco tendrá una página web donde no tenga un certificado y donde no pueda, digamos, transmitirse la información de manera encriptada, ¿vale? Que es básicamente lo que hacen los certificados de seguridad y aquellas páginas, digamos, seguras, ¿vale? Y ya digo, básicamente en esto te recababan los datos y a partir de ahí, pues claro, te vaciaban la cuenta, ¿no? Entonces, este es un caso de suplantación de phishing y este es otro caso de cómo nos pueden convertir en dinero. Es decir, en los dos primeros casos, sobre todo el segundo, el del Banco Santander, nos robaban, querían robarnos dinero. Pero en este segundo caso, que no tiene por qué ser vía email, intentan convertirnos en algo que sea dinero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto al fin y al cabo, lo que veis en pantalla es un ransomware, ¿vale? O un malware, es decir, un software malicioso que se puede descargar de muchos motivos. Puede haber recibido un email, puede haber sido un mensaje a través de una red social, bueno, de muchas maneras, ¿vale? O que me conecta a una página web y se ha descargado, ¿vale? Y básicamente lo que hace esto es cifrar el contenido del disco, ¿vale? Es decir, lo encripta, no lo hace legible, ¿vale? Y a partir de ahí nos piden un rescate, ¿vale? Entonces, imaginaos, por mi información, por mis datos, al final me piden un rescate, ¿vale? Y además me ponen aquí el tiempo que queda, me dicen que además borraremos los archivos, aquí en plan ayuda me dicen qué ha pasado con mi ordenador, cómo puedo recuperarlo, cómo pagar, ¿vale? Y me dicen que tengo que pagar con bitcoins, ¿vale? Bitcoins es una moneda digital, es una moneda que está al margen de la banca, con lo cual no hay control bancario, no hay control, digamos, estatal y no deja rastro, es algo anónimo, ¿vale? Con lo cual, digamos que es una moneda muy utilizada para este tipo de delitos, ¿vale? Entonces ya digo, al final podemos infectarnos por muchos casos. De hecho,
El nivel de VA quizás iría por ahí, ¿vale? Quizás la descarga generaría lo que os comento, ¿no? Generaría a lo mejor algún tipo de malware que hiciera lo que os comento aquí, ¿no? Bloquear, cifrar, secuestrar, en una palabra, el ordenador, ¿vale? El problema está que este tipo de software básicamente lo que hace es bloquear el sistema operativo, lanza este mensaje, ¿vale? Y a partir de ahí, si no pagas, pues no recuperas absolutamente nada, ¿vale? Te digo, es un mensaje de ejemplo, ¿no? Algunos pueden variar, ¿vale? Pero que veáis un ejemplo real de este tipo de mensajes, ¿vale? Ya digo, el phishing básicamente busca robar los datos, haciéndose pasar por alguien, y en este caso es un rescate puro y duro, ¿vale? Entonces son dos ciberdelitos diferentes, aunque complementarios, ¿vale? Bueno, al final, digamos, hemos visto algunos problemas, ¿vale? Entonces, claro, al final las pymes, ya digo, son el blanco más fácil y los ciberdelincuentes, pues bueno, tienen muchas opciones para engañarnos, ¿vale? Es decir, lo que hemos visto antes con el envío de emails falsos, pero el cómo consiguen que a lo mejor descarguemos un archivo como el que hemos visto, que nos encripta el ordenador, etcétera, los datos, los cifra. Bueno, pues lo hacen como con algunos de estos casos, ¿no? Por ejemplo, envían un mensaje de un supuesto proveedor, un supuesto cliente, ¿vale? Por ejemplo, ahí era el caso de los bancos, suplantación de los bancos, ¿vale? Y lo pueden enviar al correo de la empresa, al correo de algún empleado que puedan disponer. Bueno, es algo relativamente sencillo porque ya digo, al final las empresas hacen publicidad y por lo tanto sus correos suelen estar bastante públicos, ¿no? Y ya digo, puedes, no sé, enviar un mensaje de un proveedor diciendo te adjunto la factura para su pago, ¿vale? Y claro, descargas el archivo, lo abres y viene todo el problema, ¿no? También la conexión Wi-Fi, que es algo que hoy en día se usa muchísimo. Casi todos los negocios montan una red más bien Wi-Fi, no física, que eso era más habitual hace años, ¿no? Sobre todo los pequeños negocios, Wi-Fi y ya está, sin cables y sin nada. Pero el problema es que si el Wi-Fi no tiene medidas de seguridad, que esto ya lo veremos en el siguiente webinar, pues es muy fácil entrar, ¿vale? Y si entras al Wi-Fi, entras a la red. Y por lo tanto entras a todos los equipos que estén conectados a esa red Wi-Fi, ¿vale? También otra de las típicas opciones para infectarnos y tal es meter un código malicioso en una web para que los visitantes cuando acceden a la web, pues bueno, sin querer se infecten, ¿no? Este es de los casos típicos, ¿vale? El tema de descargar facturas falsas, lo mismo, o sea, archivos que hay que descargar implican mucho, ¿vale? Con lo cual, ya digo, las facturas que envían con una excusa para que te descargues el archivo y entonces que puedas infectarte, pues también es algo muy utilizado por los ciberdelincuentes, ¿vale? Pero a veces la cuestión no está en que descarguemos o que nos manden algo, la cuestión a veces está, o el riesgo, en que los empleados o la empresa pone información en redes sociales que aparentemente no es conflictiva, pero por ejemplo el que sepa alguien en qué ciudad hemos nacido o cuál es el nombre de nuestra mascota, cosas de estas, ¿vale? Que es normal ponerlo en Facebook y similar, pues ese tipo de información puede ser la respuesta a ciertas preguntas de seguridad para, digamos, obtener la contraseña, ¿vale? Con lo cual, ya digo, a veces investigan de esta manera para obtener, ya digo, toda esa información que necesitan para poder, pues eso, obtener la contraseña real, ¿vale? O recuperarla, dicho de otra manera, ¿no? Recuperar la contraseña para así, pues bueno, cambiarla, etcétera, ¿vale? Entonces el problema está en que eso, en que al final cuando una empresa no está ciberprotegida, no está bien ciberprotegida, al final es como si dejara la puerta del negocio abierta día y noche, ¿vale? Y claro, si dejas abierta la puerta de tu negocio día y noche, es lógico que ya cualquiera pueda entrar, ¿no? Y robarnos, etcétera, ¿vale? Y cierto es que tener el uso de la tecnología nos ayuda muchísimo, pero también es verdad que la tecnología tiene unos riesgos, ¿vale? Muchas veces los riesgos son por cuestiones de, bueno, de errores, ¿no? De gente que, bueno, pues que no sabe, no se da cuenta, cosas de estas. Pero la mayor parte de los problemas vienen por no estar bien concienciados en la importancia que tiene la ciberseguridad, ¿vale? Al final estamos hablando
de que es casi, vamos, como si me robaran todo el dinero, ¿no? Imaginaos que me roban un listado de clientes, ¿no? Con todos los teléfonos, contactos, etcétera. Es una información muy, muy sensible, ¿no? Entonces ya digo, a veces el problema está en que no estamos bien concienciados de lo que implica la ciberseguridad y de los riesgos que existen, aunque también a veces es cuestión o problemas de ataques externos o internos, ¿vale? Entonces, bueno, los ataques internos, algún empleado que, bueno, pues no sé, no cobra, no está contento con el jefe, le echan, lo que sea, puede generar problemas, ¿no? Y a veces son ataques externos que, bueno, han visto nuestra vulnerabilidad y han decidido atacarnos porque, bueno, han visto la oportunidad, ¿no? Pero también a nivel de seguridad de los datos también ocurren desastres naturales, ¿vale? Los accidentes, incendios, siniestros, existen, son una posibilidad, ¿no? Entonces también puede ser que tengamos problemas por temas como estos, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los riesgos, ¿vale? Pero ¿cuáles son los errores más habituales que cometen las empresas? Mira, el primero y más claro es pensar que a mí me va a pasar porque yo no soy nadie, ¿vale? Como no soy nadie, ¿qué me van a hacer? ¿Vale? Bueno, al final, oye, cuando tú ves a alguien que tiene el bolso abierto o la cartera asomando del pantalón, no piensas cuánto dinero tiene. A los delincuentes simplemente cogen y le roban. Luego ya mirarán cuánto hay, ¿vale? Por eso quiero decir que al final los famosos descuideros de turistas y tal, pues en ciberseguridad lo mismo. Es decir, al final el que seas pequeño no te protege por sí mismo, ¿vale? Sino al final todo lo contrario. Al final, pues bueno, te pueden usar el ordenador para su uso personal, ¿vale? Que tengas el ordenador al servicio de un hacker, ¿vale? Te pueden robar información, te pueden secuestrar y pedir dinero, etcétera, ¿vale? Y no nos olvidemos de que, bueno, que casi la información de cualquier empresa puede tener cierto valor en el mercado si hablamos de vendérselo a la competencia, ¿vale? Otro de los errores es pensar que la seguridad es un producto, ¿vale? No un proceso. Bueno, al final, todos los procesos que hay en una empresa o un negocio, por pequeños que sean, todos pueden implicar, pues eso, problemas de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, al final, ya digo, a veces las empresas se olvidan de esto, ¿no? No implantan nuevos procesos, no tienen en cuenta las nuevas obligaciones legales y a partir de ahí, pues nada, luego vienen los problemas, ¿vale? Los problemas de seguridad, ¿vale? Pensar que es suficiente con instalar un antivirus, un cortafuegos, pues tampoco, porque es lo que os he comentado antes. Es decir, el caso de suplantación del Santander, pues daba francamente igual tener un antivirus que no tenerlo, porque no detectaba o no detectaría ninguna amenaza, ¿vale? Entonces ya digo, sí, hay que tener por supuesto un antivirus, un cortafuegos, etcétera, pero te puede dar la sensación de que ya estás protegido y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Hay muchos procesos que generan riesgos y que por lo tanto necesitan, pues bueno, ciertas medidas, ¿vale? También otro de los casos es lo que decimos, pensar que nuestra información no le interesa a nadie. Hombre, ficheros de clientes, ficheros con datos de trabajadores, todo eso es valioso, ¿vale? Entonces al final no pensemos que, pues bueno, que no tenemos nada que les interese, por lo tanto nunca me van a tocar. Oye, tú piensa en si tienes agujeros de seguridad, ¿vale? Problemas de seguridad con tus servidores y a partir de ahí, pues bueno, empieza a valorarlo, ¿vale? Como te decía, es más fácil atacar a las pequeñas que a las grandes. Por lo tanto, pues bueno, eso de que no le interesa a nadie y tal es muy, muy, muy relativo. Considerar que los informáticos son los únicos responsables de ciberseguridad es totalmente falso. Al final son los trabajadores, es toda la gente la que tiene que, digamos, tomar medidas de seguridad. Esto es como decir que la salud es una cuestión del médico. O sea, el médico que se preocupe por mi salud. Hombre, por tu salud te lo tienes que preocupar tú, tu familia, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto de la ciberseguridad pasa un poco lo mismo, ¿vale? Si no tenemos procesos adecuados de trabajo, si no cumplimos con ciertos requerimientos legales, el informático poco podrá hacer, ¿vale? Entonces, esto que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Otro tema, considerar que la ciberseguridad no requiere mantenimiento, también es algo que es falso, ¿vale? La ciberseguridad, lógicamente, no es una cosa que tenga un día y para siempre, ¿no? Esto es como los negocios, ¿no? Que están unas cámaras y dicen, bueno, ya no pasa nada porque tengo cámaras. Hombre, puede pasar. Esto no quiere decir que por tener unas cámaras no vas a cerrar ya con llave la puerta, ¿no? Y luego uno de los casos más concretos, hoy en día sobre todo, es
que muchas pymes tienen un riesgo legal en cuanto a sus datos, ¿vale? Porque para empezar no conocen o no cumplen la ley de protección de datos, pero hoy en día encima tenemos una directiva europea, ¿vale? El RGPD, que además desde mayo de 2018 es obligatorio y pues claro, pues toca prepararse, toca adaptarse a esto, ¿vale? Bueno, un momento. Entonces, este tema de la ley de protección de datos y la RGPD le voy a dedicar unos minutos para comentarlo porque ya digo, es algo que además con la nueva normativa europea las sanciones son más grandes, ¿vale? Fijaos que con la LPD sanciones había hasta de 600.000 euros, no había más. Pero el nuevo reglamento, la nueva normativa de Europa establece hasta 20 millones de euros porque, claro, las empresas grandes, 600.000 euros es nada, ¿vale? Entonces, bueno, como digo yo, al final, por ir por las grandes, pues van a fastidiar a alguna de las pequeñas, ¿no? Porque la ley es igual para todos, no pueden hacer algo que solo sea específico, ¿vale? Bueno, temas así fundamentales de esta nueva ley, ¿vale? Esta nueva normativa. Por ejemplo, el consentimiento, ¿vale? Consentimiento expreso de los clientes para tratar sus datos personales, ¿vale? Antes en la LPD decías, bueno, más o menos nada consentimiento. Poníamos cláusulas en plan de, si usted no nos dice lo contrario, haremos lo que queramos con sus datos. Bueno, no decían eso, pero obviamente ese era el espíritu de lo que se decía, ¿vale? Sin embargo, en el consentimiento con la nueva normativa dice que tiene que ser claramente afirmativo. Es decir, hoy en día hay que poner sí, acepto a que mis datos, lo que sea, ¿vale? Pero el cliente tiene que marcar sí. Con la NPD incluso lo dejábamos marcado ya, incluso lo dejábamos como ya preaceptado, ¿vale? Cosas también interesantes que hay que hacer, pues bueno, hay que tener en cuenta los datos, ¿vale? Tener en cuenta los datos y los derechos. También a nivel de datos personales sensibles, pues bueno, ahí tenemos en cuenta temas de creencias políticas, religiosas, etcétera, ¿vale? Pero hoy en día, datos biométricos, ¿vale? También son datos personales sensibles, ¿vale? Y otra de las cosas importantes es que tenemos que comunicar las brechas de seguridad, es decir, los problemas de seguridad los tenemos que comunicar en un plazo máximo de 72 horas, ¿vale? Antes con la LPD no había que hacer absolutamente nada en esto, ¿vale? Y antes, pues bueno, para la LPD teníamos que escribir el fichero de la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, y hoy en día, pues más bien es un tema de un registro interno, ¿vale? Entonces, ya digo, hay cosas que parecen más fáciles, hay otras que son más complicadas, ¿vale? Y lo que está claro es que el tener una persona dedicada a este tema de protección, de seguridad, etcétera, pues es algo que va cogiendo también mucho más peso, ¿vale? Y es algo que la ley de Europa, pues también nos obliga, ¿vale? Nos obliga a hacerlo. Entonces, la información, ya digo, otra de las cosas que nos obliga a Europa es que la información sea cifrada, ¿vale? Que esté, pues, criptada, etcétera, ¿vale? Y ese es uno de los temas así importantes, ¿vale? Básicamente, ¿qué tiene que hacer una empresa si quiere adaptar a este reglamento? Bueno, pues lo primero, el hacer un inventario del tipo de datos que usamos, ¿vale? El tipo de datos que tratamos. De esta manera sabremos cuáles son nuestras obligaciones de cara al reglamento, ¿vale? Es decir, es como establecer un mapa para luego actuar, ¿vale? También es muy importante que tengamos todos los consentimientos de los clientes y para esto, lógicamente, hay que firmar papeles, ¿vale? De esta manera tendremos todo en orden y de esta manera evitaremos sanciones y problemas, ¿vale? Pero no solo tenemos que, digamos, firmar nosotros contratos o cláusulas de confidencialidad, de protección de datos con los clientes, sino también con proveedores, sobre todo proveedores que prestan servicios como los de hosting, el alojamiento, ¿vale? Pues claro, cuando alojo datos de mi web o alojo mi web en un servidor que es externo, hombre, el proveedor tendrá que cumplir ciertos requisitos de seguridad y en caso de que haya un problema, asumir la responsabilidad, no asumirla yo, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que está bien que tengáis con los proveedores de host, ¿vale? Luego, otro de los temas así interesante es, como os decía, pues bueno, el tema de los contratos de servicio, ¿vale?
Pero bueno, al final, ya digo, en base al volumen de datos que tengamos, puede que tengamos que contratar o no al Data Protection Officer, ¿vale? La persona encargada de la protección de datos, ¿vale? Entonces ya digo, dependerá un poco. Pero lo que está claro es que tiene que ser un profesional que sepa tanto de ciberseguridad como de cuestiones jurídicas, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al tema de, bueno, cómo nos adaptamos, cuáles son los riesgos del tema legal en lo referente a la protección de datos, ¿vale? Ya digo, son problemas que, bueno, que están ahí y que a veces pues no les damos ningún tipo de importancia, ¿vale? Porque, bueno, pues al final tened en cuenta que la seguridad interna es mucho más importante de lo que parece. No podemos pensar que yo es que tengo un informático contratado, el que se ocupe, que él sabrá lo que hay que hacer, etcétera. Aquí el problema está en que, ya digo, no siempre la amenaza viene de un tercero, sino que a veces es culpa nuestra, ¿vale? Culpa de empleados que ponen en peligro a la empresa al hacer malas prácticas. Y por eso es tan importante tener una buena cultura de ciberseguridad, formar a los trabajadores, establecer políticas por escrito y así, pues bueno, tener, eh, la, tener la seguridad interna en el punto que se merece, ¿vale? Para evitar descuidos, evitar, pues eso, problemas de que nuestros propios trabajadores pongan en riesgo la seguridad interna, ¿vale? Entonces ya digo, gestionar permisos, de que no todo el mundo pueda hacer todo, sino que haya responsables, o haya una persona que lo conoce, pero el resto no. Las buenas prácticas, es decir, no solo una persona, sino dar a conocer cuál es el decálogo, cuáles son las buenas prácticas que hay que hacer, ¿vale? Lógicamente, verificar que esto se cumple, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, podemos empezar a tener una seguridad interna por lo menos decente, ¿vale? También otro de los problemas que ocurre en ciberseguridad es todo lo que tiene que ver con falta de previsión. Si tenemos un plan B, mejor. Si tenemos un plan C, mejor. Un plan B, un plan C, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final, planes de acción, protocolos de caso de situaciones críticas es importante, ¿vale? Pero también es importante anticiparse a los problemas, ¿vale? Bueno, la configuración de los sistemas también puede afectar, ¿vale? Entonces, lo bueno es que hoy en día no hace falta gastar muchísimo dinero para tener unos equipos bien configurados, profesionales, etcétera, ¿vale? Sino que, bueno, es algo relativamente sencillo, ¿vale? Una de las cosas que son importantes es actualizar todos los software, etcétera, equipos, para evitar, bueno, pues problemas que ya estaban a lo mejor superados, ¿vale? Pues que al no tener actualizado resulta que volvamos a caer, ¿vale? Y luego una de las cosas fundamentales hoy en día en ciberseguridad es todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles, ¿vale? Al final muchas veces trabajamos con un ordenador portátil, lo llevamos para casa, lo usamos en el trabajo. Son muchos riesgos, ¿vale? El teléfono móvil también, es una cosa que se infecta, puede transmitir también virus, etcétera. Puede ser un dispositivo donde nos roben datos, y datos muy personales. Datos como, por ejemplo, pues bueno, fotos, contactos, etcétera, ¿vale? Y ya digo, entonces, ese tipo de cosas son las que deberíamos de tener en cuenta a nivel de la ciberseguridad, ¿vale? Ahora veamos cuáles son los casos y los errores o pecados concretos que cometen la mayoría de las pymes, ¿vale? Y el primero tiene que ver con las contraseñas, ¿vale? Las contraseñas es algo muy viejo, es algo que existe desde hace muchísimo en informática, ¿no? Pero hoy en día, claro, como en Internet tenemos tantas contraseñas porque tenemos tantos servicios, nos hemos dado de alta en redes sociales y en mil cosas más, y como el móvil al final me la recuerda, ¿para qué me voy a preocupar de esto de las contraseñas? Entonces, hoy en día tenemos más contraseñas que nunca y sin embargo, sin duda, es una de las cosas a nivel de ciberseguridad que peor hecha está, ¿vale? Entonces, fijaos lo mal hecho que está, que ha habido estudios sobre contraseñas de 4 dígitos, lo que sería el PIN, como la tarjeta, ¿vale? Y se han dado cuenta de que hay gente que repite las contraseñas de otras personas, es decir, hay contraseñas que son populares. Son poco seguras, porque claro, ser populares, pues los ciberdelincuentes las conocen y son las primeras que prueban, ¿no? Ejemplo, el famoso 1234 como contraseña lo usa aproximadamente casi el 11%, ¿vale? En este estudio que comento, ¿vale? Y fíjate, es 1234, además que en muchos sitios viene por defecto, ¿vale? Cuando compras ciertas cosas y tal, suele venir incluso por defecto.
Otra que es el 1111 la usa el 6%, ¿vale? 6% del estudio que se realizó, ¿vale? Se realizó un estudio sobre contraseñas y el 6% de los encuestados usaban esta en concreto, ¿vale? El 111, ¿vale? El 000, es decir, 4 ceros, también lo usa casi un 2% de estos encuestados. Y el 1212 en torno al 1,2%. Es decir, que si usamos contraseñas muy típicas, pero que usa todo el mundo, se lo estamos poniendo muy fácil a los delincuentes, porque solo tienen que probarlas, ¿vale? Y para eso no pierden mucho tiempo. Usan programas informáticos y con eso van mucho más rápido, ¿vale? Bueno, otro de los posibles problemas es la predisposición que hay al phishing, ¿no? A lo que hemos comentado, a la suplantación de identidad de un proveedor, de un cliente, de lo que sea, a través del correo electrónico, ¿vale? En este caso, bueno, buscan información confidencial, buscan incluso coger contraseñas, etcétera. Entonces, mucho cuidado con responder emails, ya seamos nosotros, los trabajadores, colaboradores que tenemos, mucho cuidado con responder emails que nos piden datos personales. Esto nunca debe de permitirse, ¿vale? Y debe de haber instrucciones claras por si el correo electrónico, pues bueno, digamos, este correo de suplantación llega a alguien de la empresa y por lo que sea, pues bueno, facilita ciertos datos, ¿vale? Ya digo, hay casos de bancos suplantados, proveedores, etcétera, ¿vale? Las copias de seguridad sin duda es uno también de los casos típicos de pecado en Internet, ¿vale? Al final la gente no le gusta hacerse copias de seguridad, es lento, se tarda, ocupa espacio, luego además, ¿cuándo lo voy a usar? Si esto ya está desfasado, etcétera, ¿vale? Pero pensar que al final un problema con un virus, que como lo hemos visto de encriptar, que al final solo nos deja como opción el formateo, borrar todo, absolutamente todo, pues claro, nos hace perder la información. Y al final si perdemos información casi es como perder dinero, ya sea por horas de trabajo para volverlo a hacer, o ya sea porque realmente, pues bueno, ha costado dinero o teníamos ahí cosas de valor, ¿vale? Entonces ya digo, sin duda, las copias de seguridad es otro de los grandes problemas que tienen las pymes, otro de los grandes pecados capitales. Otra de las cosas que no suelen hacer las pymes, ¿vale? La navegación insegura, claro, al final es una cuestión que dices, ¿cómo puedo solucionar esto? Es decir, tú en el momento en que estás, digamos, navegando por Internet, pues podrías protegerte, ¿vale? Por ejemplo, tener un antivirus bien actualizado, usar páginas de incógnito para que no se guarden los datos, comprobar que las conexiones son HTTPS, sobre todo cuando hacemos cosas como tiendas online, introducir datos personales, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas son recomendables. Software pirata, lógicamente, siempre ha sido uno de los medios preferidos por los ciberdelincuentes para, pues bueno, ocultar, pues, virus y cosas de estas, ¿vale? Con lo cual, pues, ya digo, mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Hasta hace poco, durante mucho tiempo, de hecho hoy en día todavía hay gente que lo usa, hojas de cálculo, programas como puede ser el Office, se usaban pirata, ¿vale? Hoy en día no tiene ningún sentido usar eso pirata. Primero, riesgo de sanciones. Segundo, riesgo de infección de virus y ataques de ciberseguridad. Pero es que hoy en día hay cosas como Google Drive, las hojas de cálculo de Google Drive, que es al final un Excel, lógicamente de otra marca, porque Excel es una marca de Office y hojas de cálculo no es una marca, digamos, ¿vale? Entonces, al final, lo que comentamos, Google ofrece de manera gratuita Excel Word. No es exactamente igual que la versión de Microsoft, pero es muy parecida, es compatible y encima, bueno, tiene lo básico más que eso, ¿vale? Entonces, ya digo, esto es una navegación segura, ¿vale? El uso de software pirata, ¿vale? Similar al anterior. Bueno, lo que estábamos comentando ahora. El mal uso de dispositivos de almacenamiento portátil, ¿vale? Bueno, aquí el tema está en que, claro, es muy cómodo, podemos llevarlos de uno para otro. A veces son dispositivos para almacenar, a veces son teléfonos o portátiles para, bueno, para trabajar o conectarnos, etcétera. Pero, sea, lo que está claro es que un mal uso puede dar muchos problemas, ¿vale? Entonces, al final, los dispositivos, si son móviles, tenemos que supervisarlos, ¿vale? Para que, digamos, las personas que lo usan estén controladas, ¿vale? Entonces, bueno, hay herramientas, hay soluciones para, también como por ejemplo Google Drive, o mejor dicho, la solución de Google para negocios, el G Suite,
Bueno, pues esta solución tiene una especie de dashboard, un escritorio, ¿vale? Un panel de gestión donde puede gestionar qué aplicaciones usa dentro de las que tiene, ¿no? Correo, calendario, etcétera. Qué aplicaciones usa cada uno, desde qué dispositivos se conectan, bloquear a uno, bloquear a otro, ¿vale? Entonces, bueno, permite gestionar los riesgos externos de una manera bastante profesional, ¿vale? Entonces, ya digo, un caso interesante, ¿vale? El cifrado de datos también es otra de las cosas importantes, ¿vale? Los datos no es muy complejo, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, al final, es una cuestión de que cuando hacemos copias de seguridad, ¿vale? Entonces deberíamos de cifrar datos, pero cuando estamos introduciendo datos en una web, deberíamos de usar el protocolo de encriptación, que eso es algo que da el dominio, que da por lo tanto el propietario de la web, pero deberíamos fijarnos en esto. Si no tiene el HTTPS o no pone lo de es seguro, sería mejor no introducir datos, por pequeños o sencillos que sean, ¿vale? También la falta de actualización, no tener las cosas actualizadas, también es uno de los grandes riesgos de seguridad informática, ¿vale? Y por supuesto también el uso de conexiones de Wi-Fi, ¿vale? Las conexiones Wi-Fi son también uno de los problemas bastante importantes, ¿vale? Aquí la cuestión es eso, es que debemos de, digamos, ser conscientes de todo lo que ocurre, ¿vale? Y por lo tanto debemos de pues, prestar atención, estar formados, etcétera, ¿vale? Sin eso, lógicamente los riesgos están ahí y no se van a eliminar, ¿vale? Por lo tanto, muy importante que estemos preparados, que haya protocolos, que haya estándares formados, etcétera, ¿vale? Ya digo, al final, aunque hay amenazas que las va a haber siempre, lo importante es la prevención, ¿vale? Y esto pasa con que las empresas tengan todo, vamos, bien planificado, con protocolos de actuación, etcétera, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a los pecados de las pymes, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de a dónde van los datos de las aplicaciones que utilizamos. Al final en el móvil tenemos muchas aplicaciones. La verdad es que estas aplicaciones, bueno, no sabemos muy bien a veces quién hay detrás o esos datos a dónde van a parar. Y además las aplicaciones tienen datos porque tienen datos muy sensibles, como puede ser información sobre nuestra ubicación, dónde vamos, dónde estamos, etcétera. Tienen también información personal sobre fotografías, tienen acceso al micrófono, que pueden grabar conversaciones, digamos, ¿no? Entonces, al final, también tienen acceso a los contactos, o sea, a muchas cosas, ¿vale? Entonces, al final, son aplicaciones que ya a veces vienen instaladas, aplicaciones que a veces nos instalamos, y esas aplicaciones que nos instalamos a veces no sabemos quiénes son los desarrolladores, o no sabemos exactamente qué es lo que hacen, ¿vale? Entonces, al final, es una cuestión que dices, mira, mucha gente percibe que la webcam de un portátil es un riesgo y le ponen ahí una pegatina o lo que sea, por si acaso me espían. Y en cambio yo no he visto a nadie que ponga una pegatina en la cámara frontal del teléfono o en la trasera. Y al final es un dispositivo que tiene una cámara. Lo que pasa es que parece como que el teléfono no se infecta. Y sí se infecta. Parece como que un teléfono, ¿quién va a espiarme? ¿A quién le interesa? Bueno, pues puede ocurrir, ¿vale? Pero ya digo, no seamos tan inocentes porque con el paso del tiempo cada vez hay más tecnología, estamos más conectados y sin embargo percibimos que el entorno es mucho más seguro de lo que lo era antes, cuando solo usábamos el ordenador, ¿vale? De todas formas de las aplicaciones, que ya digo, es muy importante que cuando descargamos una aplicación estemos seguros de quién es el desarrollador. Muy importante que cuando descargamos una aplicación también tengamos en cuenta todo el tema de qué permiso le estamos dando a esta aplicación. Lógicamente, si yo me descargo una linterna, la linterna sí tendrá que tener acceso a la cámara porque usa el flash para hacer de linterna, pero ¿qué sentido tiene? ¿O por qué yo tendría que dar permiso a una linterna, darle permiso a mis contactos, ¿vale? O a mi galería de fotos? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas tenemos que prestarles mucha más atención, ¿vale? Mucha más atención en cuanto a, oye, ¿qué permisos tienen y qué aplicación, ¿vale? De todas formas, hay muchas aplicaciones, como os decía, que vienen preinstaladas o que son de empresas de confianza, ¿no? Por ejemplo, Google, ¿vale?
Fíjate, hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que casi 9 de cada 10 aplicaciones de Android, como sabéis, es un sistema operativo para teléfonos que no son iPhone, sino todos los demás, y es un sistema operativo que desarrolló Google, ¿vale? Entonces, imagínate, ¿no? Al final estamos hablando de que casi 1 millón de aplicaciones para Android, todas las que hay, imagínate, pues cerca del 90% comparten información o dan información a Google, ¿vale? Al final ya digo, las aplicaciones están en el Play Store de Google y el Play Store pues es de Google, con lo cual cierta información puede acabar llegando a él, ¿vale? Lo que está claro es que hoy en día hay más control que nunca y sin embargo no nos damos cuenta de todo lo que nos están controlando, ¿vale? Al final piensa que hoy en día la mayoría de las aplicaciones que tenemos son con modelo freemium. Sí, o son gratis al 100% o son al 90% gratuitas, ¿no? Aquello de que WhatsApp va a cobrar, tal, bueno, al final sigue siendo gratis. ¿Por qué sigue siendo gratis? Porque al final, pues mira, no ganan dinero, a lo mejor con publicidad o vendiendo la aplicación, pero sí que les interesa mucho los datos, ¿vale? Puede haber aplicaciones que vendan datos para así, digamos, conseguir dinero, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que, oye, no entendemos, los usuarios no entendemos, digamos, hasta qué punto llega el flujo de datos del teléfono hasta, pues bueno, cosas como intermediarios que compran, venden, combinan información para luego venderla, etcétera. ¿Qué datos pueden recopilar normalmente o qué datos suelen recopilar terceros a través de aplicaciones para smartphone? Bueno, desde información de perfiles, la edad, el sexo, ubicación, donde estamos en todo momento, ¿vale? Información sobre las conexiones cercanas, wifi, etcétera, ¿vale? ¿Qué aplicaciones has descargado en el teléfono, cuáles no? ¿Vale? Son el tipo de cosas que puede ocurrir, ¿vale? Y al final, pues bueno, todos esos datos que el estudio de Oxford analizó, la mayoría de esos datos van a acabar a Google, ¿vale? Al grupo Google, van a acabar también a grupos que tienen que ver con redes sociales, con empresas grandes y conocidas como puede ser Facebook, Twitter, pero también empresas de comercio electrónico como Amazon o una empresa muy conocida por todos como es Microsoft, ¿vale? Entonces, ya digo, todo este tipo de datos acaban allí, ¿vale? Entonces, el estudio lo que veía es que al final, oye, siempre van los datos a los mismos, ¿vale? Entonces, al final dicen, oye, ¿cómo es posible que una aplicación, por ejemplo, de citas, al final comparte información con el mismo que otra aplicación que es, por ejemplo, de banca, ¿vale? Pues claro, al final se cruzan datos. Y entonces yo puedo saber qué usuario de mi banco, pues bueno, pues eso, cuál es el sexo de un usuario del banco. Entonces, no nos olvidemos que los móviles almacenan datos muy sensibles, información muy sensible, y cuando están encendidos y cuando estás en internet, están todo el rato enviando datos, están todo el rato enviando información. Ya digo información, siempre, la mayor parte de los datos van a parar a los mismos. Google, Apple, Facebook, Microsoft, ¿vale? Entonces ya digo, al final, pues bueno, damos demasiados permisos a las aplicaciones, no somos conscientes de todo lo que damos, ¿vale? Y ya digo, aquí la regulación, los estados tienen mucho que hacer, pero es complicado, ¿vale? Entonces ya digo, al final a veces no sabemos los datos, pero fíjate, el 90% de los datos que se comparten, según este estudio de Oxford, iban a parar a Estados Unidos, que es donde están todas estas empresas, ¿vale? Pocos o muy pocos iban a China o iban a Rusia, ¿vale? De todas formas, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la Unión Europea, por ejemplo, en nuestro caso, ciudadanos europeos, bueno, ven que China y Rusia tienen igual unos estándares de privacidad que, bueno, que no están mal. Pero claro, al final no nos olvidemos de que Estados Unidos, aunque parezca todo mucho más seguro y tal, no nos olvidemos de que al final las aplicaciones de todas estas empresas americanas siguen recopilando datos, ¿vale? Y aunque el reglamento, lo que hemos hablado antes de la RGPD, ese reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, que entró en vigor en mayo de este año, pide que los datos sean anónimos, ¿vale?
y que los datos no estén vinculados al usuario, pues, bueno, al final los grandes grupos, bueno, pues en teoría sí, deberían de cumplirlo, pero al final muchos datos que hay en los smartphones, digamos, no se controlan, ¿vale? Es muy difícil controlar todo lo que hacen las apps, todo lo que comparten, lo que recopilan, etc. Muy complicado. Con lo cual ya digo, el mayor riesgo lo tenemos en el teléfono, aunque sean datos que se comparten con empresas grandes, pero bueno, para que veáis hasta qué punto hay problemas de seguridad, ¿vale? Bueno, ahora ya tenemos un poco claro amenazas, riesgos y tal. Una de las cosas fundamentales que hay que hacer como empresa es identificar amenazas, detectar las posibles vulnerabilidades y a partir de ahí, pues bueno, saber cuáles son los riesgos, ¿vale? No son lo mismo una vulnerabilidad que una amenaza, ¿vale? Una vulnerabilidad, que es un término informático, es una debilidad, es un fallo en el sistema, ¿vale? En el sistema de información. Entonces, eso hace que un atacante, pues bueno, pueda, digamos, disponer de la información, que no sea confidencial, etcétera. Entonces, claro, estos agujeros, bueno, pueden ser por muchos problemas, por muchas cuestiones, ¿no? Fallos del diseño, configuración, no tener procedimientos, etcétera. Entonces, eso sería una vulnerabilidad, ¿vale? Digo, una debilidad que tiene que ver con la integridad de la información o disponibilidad, etcétera, ¿vale? Sin embargo, una amenaza es aquello que aprovecha una vulnerabilidad para atacar, ¿vale? Para atacar al sistema de información, ¿vale? Entonces, claro, al buscar la vulnerabilidad para atacar, lo que está buscando es un efecto negativo, ¿vale? Hacer un daño. Daños como pueden ser, pues, fraudes, robos, virus, ¿vale? Incluso, pues bueno, sucesos como pueden ser incendios o tal, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, ya digo, gracias a la vulnerabilidad existen amenazas, ¿vale? Claro, al final, amenazas, vulnerabilidades, es algo intrínseco a un sistema de información, a un sistema de organización, es algo inevitable, ¿vale? Entonces, bueno, pues mientras haya vulnerabilidades, habrá amenazas, ¿vale? Porque siempre habrá alguien que pueda aprovechar, ¿vale? Y en el caso del riesgo, es un poco la probabilidad de que se produzca el hecho, ¿vale? Entonces, claro, una amenaza puede estar ahí porque hay una vulnerabilidad, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de que eso realmente ocurra? ¿Vale? Que realmente nos ataquen o seamos objeto de un ciberdelito. Esto deberíamos de calcular, ¿vale? Deberíamos de calcular este tipo de cosas. Entonces, para ello, lo suyo es hacer un análisis de riesgos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, sepamos cuál es nuestro riesgo y que empecemos a gestionar, ¿vale? Entonces, básicamente, ya digo, empezamos con lo que sería ver cuál es el alcance del análisis de riesgos, no podemos analizarlo absolutamente todo. Tendríamos que valorar cuáles son nuestros activos, nuestros datos, cuál es la información valiosa que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado ya digo, hasta dónde vamos a analizar los riesgos, cuáles son nuestros principales activos, por ejemplo, una lista de clientes, ¿vale? Y a partir de ahí identificar amenazas, ¿vale? Y una vez que identificamos las amenazas, pues entonces habrá que ver cuál sería la probabilidad de que se produzca esta amenaza sobre nuestros activos informáticos y aparte de analizar la probabilidad, cuál sería el impacto si efectivamente la amenaza se produce, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, con ese resultado, con ese análisis, tendríamos que decir, vale, todas aquellas amenazas que superen cierto riesgo, pues habrá que tratarlas, ¿no? Dependiendo de cómo sean los riesgos de relevantes, podríamos hablar de que en algunos casos debemos de evitar el riesgo, ¿vale? Eliminando su origen, ¿no? Por ejemplo, podemos cambiar un proceso, podemos a lo mejor cambiar algo físico, por ejemplo, no sé, una oficina, poner una puerta, cosas de estas, ¿no? Entonces, a veces se soluciona, se elimina la causa que genera la amenaza, ¿vale? A veces es reducir el impacto de la probabilidad, ¿vale? Ya, es decir, el sistema es vulnerable, imaginaos, ¿no? Por ejemplo, un CMS, un CMS sirve, es un software que se instala en un servidor, en un hosting, y que sirve para desarrollar una web. Bueno, pues es un software que tiene vulnerabilidades. Al final, los fabricantes van creando actualizaciones para mejorarlo, pero es algo que siempre va a tener algo de vulnerabilidad, ¿no?
Entonces podemos adoptar medidas para reducir la probabilidad del riesgo. Por ejemplo, actualizar. ¿Vale? Actualizar cada vez que sale una actualización, actualizamos y también analizamos que no ocurra nada raro. ¿Vale? También podemos transferir el riesgo. Es decir, podemos subcontratar un servicio para que alguien se encargue de ese problema, en vez de que nos encarguemos nosotros, que se encargue un tercero, ¿vale? Y hay veces de que el riesgo hay que aceptarlo, pero toca monitorizar, ¿no? Que al final es lo que sabe, por ejemplo, los bancos. En los bancos ponen cámaras, ¿vale? En los bancos hay arqueos de caja para que al final digan, bueno, sabemos que la gente puede robar, los empleados pueden robar, pues pongamos medios para analizar si esto ocurre, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nosotros una conexión Wi-Fi, nuestra red interna de trabajo es con Wi-Fi, podemos monitorizar la red periódicamente para comprobar que no hay nadie conectado que no corresponda a nuestra red, ¿vale? Entonces, este sería un ejemplo de cuando hay riesgos que hay que aceptar, podemos monitorizarlo, es decir, vigilarlo, digamos, ¿vale? Bueno, al final tratar los riesgos, pues bueno, pues es beneficioso para la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, bueno, de esta manera podemos tener más protegida nuestra información confidencial y sobre todo, pues bueno, evitaremos robos, fugas de información, etcétera, ¿vale? Entonces, como digo, básicamente el sistema, los pasos a seguir es analizamos la situación, definimos un plan de control de seguridad, que de esto hablaremos en el siguiente webinar, ¿vale? Implantamos las medidas, evaluamos cuáles son los resultados y al final es una cuestión de mejora continua. Es decir, tenemos que intentar ir mejorando, prepararnos ante las nuevas amenazas, vulnerabilidades, etc. ¿Vale? Algunos ejemplos que tienen que ver con estos temas, ¿vale? Algunos ejemplos de qué amenazas hay, ¿vale? Los podemos conseguir o podemos analizar todo el tema de los riesgos a través de esta aplicación que es online, del INCIBE, ¿vale? Es una aplicación que permite calcular el riesgo de nuestro negocio, ¿vale? El riesgo que tiene desde el punto de vista de los procesos, las personas, la tecnología que usamos. Es muy completa, está muy bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de las preguntas que se realiza aquí, luego sale, pues bueno, sale una valoración de cuál es tu riesgo, te dice de dónde viene este riesgo, como te decía, si son las personas, si son tal. Claro, por ejemplo, hay casos en los que las personas usan dispositivos móviles, personales, también para el trabajo. A veces los trabajadores trabajan en teletrabajo y a lo mejor se conectan en un wifi que no deberían y eso supone, pues eso, una amenaza, ¿vale? Pero hay cosas como, por ejemplo, las contraseñas, ¿vale? Que es una de las cosas que aquí en este autodiagnóstico también se evalúa. Las contraseñas es algo muy sencillo, ¿vale? Ya lo hemos comentado antes, pero es uno de los problemas más típicos, ¿vale? Y en este autodiagnóstico se trata de ello. Entonces, al final, la cuestión de ya lo veremos en el siguiente webinar, pero bueno, os lo comento ya. Sería interesante que hagáis este autodiagnóstico online. La página es adl.incide.es, esa sería la dirección. Veréis que aparece la HTTPS, por lo tanto es una página segura, ¿vale? Como no podía ser de otra manera, siendo el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y ya digo, al final, bueno, es una manera muy fácil, no necesitáis contratar a nadie, es una manera muy sencilla de, si respondéis correctamente, y digo correctamente de manera sincera, ¿vale? Pues podéis saber cuáles son vuestros riesgos, ¿vale? Qué amenazas pueden ser, e incluso te da algún consejito, ¿vale? Pues bueno, para evitarlo, ¿vale? Entonces, como os decía, en el caso de las contraseñas, por poner un ejemplo, te hace preguntas como se cambian las contraseñas, quién es la persona que puede elegir la contraseña, ese trabajador, hay una persona encargada, hay una persona externa. Bueno, ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Porque las contraseñas es uno de los pasos básicos de ciberseguridad, uno de los que muchas veces no se tienen en cuenta y ya digo, al final todo o casi todo son contraseñas. Por lo tanto, si no cumplimos lo más básico, pues será complicado que podamos cumplir otras cosas, ¿vale? Bueno, el tema, ya te digo, de adl.incide.es, tenéis ahí muchas preguntas. En 5 minutos puede solucionarse y ya digo, os dará información muy, muy valiosa, ¿vale? Entonces, ya digo, os recomiendo hacerlo
Y ya digo, entonces sería interesante que al siguiente webinar vengáis ya con los deberes hechos, ¿vale? Hayáis hecho el autodiagnóstico y a partir de ahí, pues bueno, podáis ver de los consejos que daremos a nivel de seguridad, etcétera, pues que por lo menos ya sepáis cuáles son los riesgos y por lo tanto qué consejos son los que os pueden ser útiles, ¿vale? Los que podéis, digamos, aplicar, ¿vale? Ya digo, por ejemplo, el caso de las contraseñas. Lógicamente las contraseñas deben ser únicas, deben de cambiarse frecuentemente, pero sobre todo las contraseñas deben de tener una longitud mínima, 6-8 caracteres, y sobre todo que en esos caracteres combines mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales como puede ser símbolos de interrogación, exclamación, de monedas como puede ser el dólar, etcétera, ¿vale? Es decir, que es una combinación complicada, ¿vale? En una palabra, ¿vale? Pues ya digo, de ese tipo de consejos hablaremos en el próximo webinar, ¿vale? Que será el próximo martes día 20, en la misma hora, a las 6 de la tarde, ¿vale? Una vez que concluya este webinar podréis descargar la presentación para que, bueno, tengáis esta información, ¿vale? Y ahora mismo, pues mira, dejamos un tiempo para que podáis, pues bueno, poder realizar preguntas, ¿vale? Ya digo, para hacer una pregunta, simplemente la escribís en el chat, la leemos y a partir de ahí empezamos a responder. Vale, pues parece que hay alguien escribiendo la primera pregunta. Luego más ya os comento que, bueno, pues aquí básicamente en este primer webinar el objetivo era daros a conocer cuáles son, digamos, las principales situaciones de riesgo, que entendáis un poco todo lo que afecta a la ciberseguridad. Ya digo, por el tema de normativa actual, por normativa actual es casi obligatorio el tema este, ¿vale? Y ya está, ¿vale? ¿Hay alguna manera de asegurar nuestra red Wi-Fi? Sí, sí que la hay. De hecho, pues bueno, esto lo comentaremos el próximo día, pero bueno, como para responder la pregunta, vamos a irnos a verlo, ¿vale? Vamos a buscar dentro del INCIBE, ¿vale? Dentro del INCIBE hay ayuda, ¿vale? Hay consejos para poder, digamos, saber cómo podemos solucionar ciertos problemas, ¿vale? Bueno, el INCIBE o si no recuerdo, la OSI. Vale, básicamente lo que nos dice aquí, voy a buscar el enlace para compartirlo aquí. Básicamente lo que nos dice es que lo primero tenemos que tener cuidado con las contraseñas, ¿vale? Entonces, al final las contraseñas que suelen venir en los routers y cosas de estas, suele haber, digamos, contraseñas que son más o menos seguras, a veces vienen por defecto, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas es súper importante, ¿vale? Entonces, aquí lo interesante es que podamos cambiar, ¿vale? A pesar de que cambiemos un sistema de seguridad de contraseñas que es mucho más avanzado, que es el WPA2, ¿vale? Ya digo, cambiar las contraseñas por defecto, también a veces cambiar el nombre de la red de Wi-Fi, etcétera, ¿vale? Y luego, pues, habilitar las restricciones, lo comparto aquí, ¿vale? Habilita las restricciones para que otros equipos no se conecten, ¿vale? Entonces, os dejo ahí el enlace, ¿vale? Para proteger el Wi-Fi. Y además, pues bueno, es recomendable usar herramientas, usar aplicaciones. Aquí ya digo, en este enlace viene todo esto, donde podamos monitorizar quiénes están conectados a nuestra red, ¿vale? De esta manera,
Si hay algún intruso o etcétera, podremos detectarlo, ¿vale? Pero ya digo, en ese enlace, en la OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, ahí tenemos este tipo de consejos que nos dicen, ¿vale? Y por supuesto, una cosa es que protejamos nuestra red wifi para que nadie entre, etcétera, pero también es importante que tengamos mucho cuidado cuando nos conectamos fuera de casa en una red wifi, ¿no? A veces viajamos y decimos, bueno, pues venga, me voy a conectar en un wifi. Y muchas veces no sabemos ni a qué corresponde ese wifi, ¿no? Entonces, al final, podría haber en una zona turística, ¿vale? Podría haber ahí un ciberdelincuente que da wifi gratis, pone en el nombre de la red wifi gratis de no sé qué, y a partir de ahí nos conectamos. Y cuando nos conectamos resulta que, claro, detecta el dispositivo y a partir de ahí puede hacer lo que quiera. Entonces, mucho cuidado con ya no solo proteger nuestra red de wifi, sino sobre todo con evitar problemas o evitar conectarnos a redes wifi que puedan ser no seguras. De todas formas, si nos conectamos con una red wifi pública, quiero decir, lo más conveniente es que no introduzcamos datos sensibles. Ejemplo, oye, si estoy conectado con una red wifi, mejor no mirar el banco, ¿vale? Imagínate que estoy de viaje y digo, pues voy a mirar cuánto he gastado en la tarjeta. Y me meto en el banco metiendo la contraseña y todo a través de esta red wifi. No es recomendable hacer este tipo de cosas, ¿vale? Porque al final, ya digo, en esa red no sabemos de quién es, no sabemos a quién accede o puede robar nuestros datos y por lo tanto, ya digo, no es solo es proteger nuestra red, sino sobre todo evitar conectarnos en redes wifi que no sean de confianza, ¿vale? Venga, pues si tenéis alguna pregunta más. Sí, sí, el tema ya no es solo entrar en el banco a través del ordenador y cable, sino, ya digo, sobre todo cuando estamos en el móvil, ¿vale? Cuando estamos en el móvil, ya digo, podemos entrar en ciertos servicios, puede ser el correo electrónico, ¿vale? Igualmente es un servicio que, si estamos en un wifi que no es el nuestro. Yo, por ejemplo, intento que cuando tengo que mirar algo del banco, nunca estar conectado a un wifi, ¿vale? Sino, si lo hago desde el móvil, quiero decir, sino conectarme a través de mi propia conexión de datos, ¿vale? Para evitar que así, pues bueno, digamos, ese wifi pueda ser interceptado o robado los datos, ¿vale? Sí, dice Cristian, ¿hay posibilidad de ataques vía Telegram online? Sí, y vía WhatsApp y vía cualquier servicio de mensajería instantánea, ¿vale? Porque al final no sabemos con quién nos estamos conectando, ¿vale? Y al final, pues, oye, ¿quién te dice que la persona que aparenta ser un amigo tuyo realmente no es otra persona, ¿vale? De esto, ya digo, también aquí en el tema de la OSI también nos habla de estos temas, ¿vale? De mensajería instantánea. Entonces, al final, pensar que a través de mensajería instantánea te pueden mandar un mensaje, solicitar información, o, por ejemplo, lo típico, ¿no? Que te manden un archivo, ¿vale? Alguien que en teoría es tu amigo, te manden un archivo vía mensajería instantánea y realmente lo que sea es un vídeo, ¿vale? Entonces, me da igual que me lo envíen por correo, me da igual que me lo envíen eh, a través de una aplicación de mensajería instantánea tipo Line o Telegram o WhatsApp, ¿vale? O que se envíe a través de una red social como Facebook, ¿no? De que un supuesto amigo, y a veces también se hackean perfiles, ¿no? O sea, a veces la gente no es que suplante a alguien, sino que directamente le roba los accesos y a partir de ahí, pues, esparce virus enviando archivos a amigos, ¿no? Claro, esto se ve porque de repente un amigo te dice, oye, mírate este vídeo, ¿vale? Y claro, está escrito un poco de una manera rara, se expresa de una manera rara. Ya digo, muy peligroso todo lo que tiene que ver con la actividad en eh, aplicaciones de mensajería instantánea, porque al final acceden a una información muy privada que está en nuestro teléfono móvil, ¿vale? Entonces, la recomendación es tener un antivirus, lógicamente, en el teléfono móvil, ¿vale? Porque por lo menos así, si la amenaza se produce, si por lo que sea le damos a descargar
por lo menos que el antivirus haga su trabajo, ¿vale? Entonces ya digo, ahí también en la OSI tenéis, os he compartido ahí ese enlace para que podáis, pues bueno, ampliar información sobre esta pregunta. Ya de paso os voy a poner bueno, aunque os lo he puesto ahí en la presentación, pero bueno, para que si queréis ir entrando ya, podáis ir a la herramienta de autodiagnóstico del INCIBE, ¿vale? Digamos que el INCIBE es más un recurso, una plataforma para empresas, ¿vale? Y la OSI más para ciudadanos en general, ¿vale? Pero de todas formas, como al final todos somos particulares y además, pues con el tema de la empresa, pues es conveniente mirarlo, ¿vale? Entonces ya digo, a nivel de avisos de seguridad suelen ser parecidos los avisos que dan, ¿vale? Pero a nivel de consejos, lógicamente en el INCIBE están más orientados a adaptarse a información, como por ejemplo en el INCIBE te hablan también de la RGPD, lógicamente en la OSI pues no hablan de esto porque bueno, no le dan el enfoque de para empresas, ¿vale? Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, todavía tenemos algo de tiempo. Vale. Vale, pues nada, gracias a ti, Cristian, por haber preguntado y por la participación, y gracias a todos y a todas también por haber estado aquí en el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis unos enlaces, ya digo, la presentación la podéis descargar luego, y ya digo, os emplazo al siguiente webinar en el que trataremos ya cosas más concretas sobre medidas. Ya digo, este era un poco que vierais todos los tipos de amenazas, problemas de ciberseguridad, que veáis un poco cuáles son los errores que generan todas estas amenazas y vulnerabilidades, y que tuvierais algunos recursos y sobre todo la herramienta de autodiagnóstico, ¿vale? Para que así podáis hacer este autodiagnóstico y en el siguiente webinar, ya en base a las medidas que vayamos comentando, podáis, digamos, saber o entender cuáles son para vosotros, ¿vale? Y de hecho también, pues gracias al haber hecho el autodiagnóstico, podáis preguntar algunas posibles medidas dependiendo del riesgo que os haya salido, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo web, ¿vale?